Había en el norte de Europa, a mediados del siglo XV, un reino que brillaba como una brasa encendida en medio de la oscuridad medieval. Polonia, bajo el cetro de la dinastía Jagellón, no era solo un territorio en los mapas, era una promesa de poder, una amalgama de pueblos que miraban al rey como se mira al sol, con reverencia y con miedo. Las ciudades florecían bajo el peso del comercio y la diplomacia, los ejércitos desfilaban bajo estandartes que llevaban el nombre de victorias recientes y en el castillo de Wawel, en Cracovia, los corredores de piedra resonaban con el murmullo constante de consejeros, embajadores y nobles que tejían el futuro del mundo con sus palabras. En ese escenario de gloria terrenal, el rey Casimiro IV Jagellón y su esposa Isabel de Austria gobernaban un reino que exigía herederos dignos de su grandeza. No escaseaban los hijos, 13 vástagos nacieron de esa unión, 13 vidas que el destino marcaría de formas distintas. Pero entre todos ellos, el que llegó al mundo el tercer día de octubre del año 1458 en Cracovia, el que llevaría el nombre de Casimiro como un peso y como una luz, sería el que rompería todas las expectativas de una corte construida sobre el cálculo y la ambición. Desde pequeño, algo en Casimiro desafiaba las categorías del mundo que lo rodeaba. Mientras los otros príncipes aprendían a montar con la mirada puesta en la conquista, Casimiro escuchaba las lecciones del humanista Jan Długosz con una atención que iba más allá de la curiosidad intelectual. No era que el conocimiento le pareciera un instrumento de poder, como lo era para sus hermanos, sino que en cada verdad descubierta veía un reflejo de algo mayor, una huella de Dios en la arquitectura del mundo. Sus tutores notaban que el joven príncipe tenía una capacidad extraña para detenerse, para callarse en medio del bullicio de la corte, como si escuchara una voz que los demás no podían oír. Y es que la corte de los Jagellones no era un lugar para el silencio. Los banquetes duraban hasta el amanecer, los vinos corrían entre músicos y juglares, y las intrigas se tejían con la misma naturalidad con que se tejían los tapices que adornaban los muros del palacio. La ostentación no era un vicio, era una obligación política, una demostración de que el reino prosperaba y que su rey era digno de gobernar. En ese ambiente de sensualidad y poder, la austeridad de Casimiro no pasaba desapercibida, y los cortesanos lo observaban con una mezcla de perplejidad y algo parecido al respeto involuntario que se siente ante lo que no se comprende. ¿Qué hace un joven de sangre real cuando el mundo entero le susurra que su destino es la gloria humana? Casimiro lo sabía, y esa respuesta era precisamente lo que lo hacía diferente. Mientras la lógica del poder imponía el matrimonio estratégico, la alianza militar y la demostración de fuerza, algo en el interior del príncipe resistía con una firmeza que no era obstinación sino convicción profunda. Desde los primeros años de su adolescencia comenzó a practicar penitencias que escandalizarían incluso a los más devotos de la corte, ayunos prolongados, oraciones nocturnas que lo encontraban arrodillado en el suelo frío de la capilla cuando el resto del palacio dormía, y una entrega a la Virgen María que no era devoción decorativa sino amor ardiente y transformador. Su tutor Długosz, hombre de letras y de fe, fue quizás el único que comprendió desde el principio lo que estaba sucediendo en el alma de ese joven príncipe. Veía en Casimiro no a un futuro rey sino a algo más raro y más precioso, un hombre que había decidido, con plena libertad y plena conciencia, que el único trono que valía la pena conquistar era el del corazón de Dios. Długosz notaría más tarde que Casimiro tenía una pureza de mirada que hacía sentir a quienes lo rodeaban que estaban ante alguien que ya vivía en otra dimensión, sin haber abandonado del todo esta. Era, en palabras del maestro, un ángel encarnado en cuerpo de príncipe. Pero la grandeza espiritual no protegía a Casimiro de los dolores de este mundo. Su cuerpo, delgado y propenso a la enfermedad desde la infancia, portaba ya los primeros signos de la fragilidad que lo acompañaría hasta la muerte, como si la eternidad lo llamara con más urgencia que a otros. La tuberculosis comenzaba a susurrar en sus pulmones como una advertencia silenciosa, y sin embargo esa debilidad física no lo detenía sino que parecía azuzar su sed espiritual. Cada dolor era una oración más intensa, cada noche de fiebre una conversación más profunda con el Dios al que había entregado su vida antes de que el mundo pudiera reclamársela. Así era Casimiro Jagellón en los umbrales de su adolescencia, príncipe por sangre, peregrino por vocación, extraño luminoso en medio de una corte que no sabía qué hacer con él. El mundo que lo rodeaba lo preparaba para reinar sobre reinos de tierra,
para firmar tratados y liderar ejércitos, para perpetuar una dinastía que había tardado siglos en construirse. Él, en cambio, se preparaba para algo completamente distinto. Y muy pronto, una orden de su padre lo obligaría a mostrar ante todos de qué estaba hecho, en un momento que definiría no solo su vida sino su eternidad. El año 1482 llegó a Polonia cargado de ambición y de sangre. El reino de Hungría, que había estado bajo la influencia de los Jagellones, atravesaba una crisis de sucesión que el rey Casimiro IV veía como una oportunidad histórica, reclamar ese trono para su dinastía, extender el dominio de su familia hacia el sur y consolidar un imperio que rivalizar con las grandes potencias del continente. Los consejeros reales llevaban meses preparando la estrategia, los nobles ofrecían sus ejércitos, y el mapa de Europa estaba a punto de ser redibujado con la tinta de la guerra. Solo faltaba un elemento, un príncipe que encabezara la campaña, que pusiera el rostro de la dinastía Jagellón al frente de las tropas. La elección recayó sobre Casimiro. Tenía 15 años, una edad que en el siglo XV no era infancia sino la antesala de la virilidad, el momento en que los príncipes demostraban de qué madera estaban hechos. Su padre lo llamó ante la corte reunida, ante los generales con sus armaduras y los obispos con sus cruces, y le expuso el plan con la serenidad de quien no contempla la posibilidad de una negativa. Casimiro escucharía, aceptaría, y marcharía hacia Hungría para cumplir con el destino que la sangre y el trono le exigían. Era, a los ojos de todos, una orden irrefutable. Y Casimiro obedeció. Al principio. Las tropas comenzaron a moverse hacia el sur en los últimos días del verano, avanzando por caminos que el viento convertía en polvo y que la lluvia convertía en barro. El joven príncipe cabalgaba al frente con la dignidad que le habían enseñado, vistiendo las insignias reales, recibiendo el saludo de los soldados que veían en él al futuro conquistador. Pero mientras el ejército avanzaba, algo en el interior de Casimiro se retorcía con una angustia que no era cobardía sino conciencia. Cada paso que lo acercaba a Hungría era un paso que lo alejaba de lo que él sabía, en lo más hondo de su ser, que era su verdadero camino. La campaña se detuvo antes de llegar a su destino. Los cronistas de la época registran que Casimiro, al comprender la magnitud del sufrimiento que la guerra causaría sobre poblaciones inocentes, al evaluar la justicia real de aquella empresa y al sopesar en su conciencia si Dios podía bendecir semejante campaña, tomó una decisión que sacudió a todos los que lo rodeaban. Se negó a continuar. No con arrogancia, no con el gesto teatral de quien busca la atención de la historia, sino con la calma dolorosa de quien ha encontrado la verdad y no puede traicionarla. Ordenó que las tropas regresaran y envió un mensaje a su padre que equivalía a una declaración de principios que ningún rey esperaba recibir de su hijo. ¿Puede uno imaginarse el silencio que se habrá extendido por los salones de Bawel cuando llegó esa noticia? El rey Casimiro IV, hombre de voluntad de hierro y temperamento impositivo, recibió la negativa de su hijo como un golpe que no era solo político sino profundamente personal. Los consejeros cuchicheaban entre sí, los nobles levantaban las cejas, y la corte entera observaba con una mezcla de escándalo y fascinación un acontecimiento sin precedentes. Un príncipe heredero que había desobedecido una orden directa de su rey y padre, no por ambición propia, no por cobardía, sino por razones que ningún manual de protocolo real contemplaba siquiera como posibilidad. El regreso de Casimiro a Cracovia fue, en apariencia, el regreso de un fracasado. Pero quienes miraron sus ojos al bajar del caballo encontraron algo desconcertante, no había en ellos vergüenza ni arrepentimiento, sino una serenidad extraña, casi luminosa, la serenidad de alguien que acaba de superar la prueba más difícil de su vida y ha salido de ella más entero que antes. Su padre lo castigó con un periodo de retiro forzado en el castillo de Dobski, lejos de la corte, lejos de los eventos que definían el futuro del reino. Era un exilio velado, una humillación disfrazada de precaución. Casimiro lo recibió con gratitud. Porque en ese retiro, lejos del ruido de la corte y de las exigencias del poder, el príncipe encontró lo que siempre había buscado, el silencio necesario para escuchar a Dios sin interferencias. Las semanas en Dobski no fueron para él una pena sino un regalo, un paréntesis de oración y meditación en el que su vocación se clarificó como el agua que se asienta cuando se deja de agitar. Ayunaba con rigor,
dormía sobre el suelo frío, y pasaba horas en contemplación de la Virgen, aquella figura que para él no era una imagen devocional sino una presencia real, maternal y constante que lo sostenía cuando el peso del mundo intentaba aplastarlo. La historia suele recordar los grandes rechazos como gestos de rebeldía o de ambición desmedida. El rechazo de Casimiro fue otra cosa enteramente, fue el acto de un hombre joven que había comprendido, antes que la mayoría de los sabios de su tiempo, que hay guerras que no se libran en los campos de batalla sino en el interior del alma, y que la única victoria que merece el nombre de victoria es la que se obtiene sobre uno mismo. Tenía 15 años. Y ya había elegido su reino. Hay decisiones que se toman en el silencio de una capilla y que, sin embargo, sacuden el mundo entero. Cuando Casimiro regresó de su retiro en Dobski y volvió a caminar por los corredores de Baguel, nadie en la corte imaginaba que el joven príncipe traía consigo una resolución que desafiaría las leyes no escritas pero absolutas de la política dinástica europea. No era una declaración de guerra, no era una alianza secreta con una potencia extranjera. Era algo mucho más íntimo y, por eso mismo, mucho más incomprensible para quienes solo entendían el mundo en términos de poder y linaje. Casimiro había decidido consagrar su castidad a Dios y no tenía la menor intención de ocultarlo. En el siglo XV, la castidad voluntaria de un príncipe heredero no era una virtud, era un escándalo político. El matrimonio real no era una cuestión sentimental sino una obligación de Estado, un instrumento de alianzas que podía decidir la paz o la guerra entre reinos enteros. Los consejeros del rey Casimiro IV lo sabían mejor que nadie, y cuando comenzaron a circular los rumores sobre la determinación del príncipe, la inquietud se extendió por la corte como el humo de un incendio que aún no se ve pero ya se huele. Los nobles murmuraban, los diplomáticos enviaban cartas cifradas, y los obispos se reunían para deliberar sobre cómo persuadir a un joven que, paradójicamente, parecía más informado sobre teología que cualquiera de sus interlocutores. El rey intentó el camino más directo, le presentó a su hijo candidatas al matrimonio cuidadosamente seleccionadas, princesas de casas reales cuyas alianzas habrían fortalecido el reino de maneras que ningún ejército podía garantizar. Los cronistas de la época describen estas conversaciones con una mezcla de respeto y perplejidad. Casimiro escuchaba a su padre con la deferencia que le debía como hijo, agradecía con genuina cortesía las consideraciones políticas que se le exponían, y luego, con una serenidad que desarmaba cualquier argumento, explicaba que su corazón ya estaba comprometido con una esposa que ningún tratado humano podía superar. No había en sus palabras rebeldía, sino una certeza tan profunda que resultaba imposible refutarla con razones meramente terrestres. Porque la devoción de Casimiro a la Virgen María no era una piedad ornamental de las que abundaban en las cortes del siglo XV, donde las referencias religiosas eran a menudo un barniz de respetabilidad sobre ambiciones muy mundanas. Para Casimiro, María era una presencia viva, una madre real cuya intercesión había sentido en los momentos más oscuros de su alma, cuando la presión familiar y las expectativas del mundo intentaban doblar su voluntad. Se dice que el príncipe compuso o adoptó como propia una hermosa himno mariana en latín, el Omni Die Dic Mariae, que recitaba diariamente con una devoción que sus contemporáneos describían como el amor de un hijo que no conoce la frialdad de la costumbre. Ese himno era, en cierto modo, la carta de amor que Casimiro le escribía a su verdadera reina. Mientras la corte debatía su futuro matrimonial, Casimiro llevaba en silencio una vida de penitencia que habría avergonzado a más de un monje. Bajo sus ropas principescas vestía un cilicio áspero que le mortificaba la piel con cada movimiento, recordándole que el cuerpo es instrumento del alma y no su amo. Sus noches no pertenecían al descanso sino a la oración, se levantaba cuando el palacio dormía y bajaba a la capilla real, donde permanecía arrodillado sobre el suelo de piedra durante horas, con los brazos extendidos en forma de cruz, en una postura de adoración que sus criados, quienes lo descubrían al amanecer, contemplaban con una mezcla de asombro y turbación. No era el comportamiento de un príncipe. Era el comportamiento de un santo. Pero seríamos injustos con Casimiro si lo retratáramos como un ser sin conflicto interior, ajeno al peso de lo que renunciaba. La tradición hagiográfica, que a veces peca de presentar a los santos como figuras de cristal sin grietas, no puede ocultar lo que la lógica humana nos revela, que aquel joven sentía el tirón de dos mundos con una intensidad que pocos pueden imaginar.
La lealtad filial era en él genuina y profunda, y la decepción en los ojos de su padre debía dolerle con un dolor real. El calor de la vida que le ofrecían aquellas princesas, la promesa de compañía humana y de familia propia, no eran realidades que Casimiro desconociera. Las conocía, las sopesaba, y las dejaba ir cada vez con la misma decisión renovada de quien elige a Dios no por no haber visto el mundo, sino por haberlo visto y haber encontrado algo mejor. Y la corte, a pesar de su incomprensión inicial, comenzó a percibir algo que no sabía nombrar pero que no podía ignorar. Aquella pureza tenaz, aquella coherencia entre lo que el príncipe decía y lo que vivía en la intimidad más rigurosa, comenzaba a generar un respeto involuntario incluso entre los más cínicos de los cortesanos. No era el respeto que se le tiene al poder, sino el que se le tiene a la verdad cuando se manifiesta sin disimulo en el rostro de un ser humano. Casimiro no predicaba, no juzgaba a nadie, no hacía alarde de su virtud. Simplemente vivía como creía, con una radicalidad silenciosa que, en un mundo construido sobre la transacción y la apariencia, resultaba más subversiva que cualquier discurso. Era un príncipe sin corona y sin esposa, un heredero que parecía empeñado en no heredar nada de lo que el mundo consideraba valioso. Y sin embargo, algo en su figura convocaba una admiración que ninguna conquista militar habría podido producir. Cracovia lo veía pasar por sus calles, visitando hospitales y distribuyendo limosnas con sus propias manos, y la gente común, aquella que nunca entraría a los salones de Baguel, lo señalaba con un afecto que los reyes más poderosos hubieran envidiado. Casimiro había escandalizando a una corte. Pero estaba conquistando algo mucho más duradero que un reino. Existe una paradoja cruel en la vida de los santos: cuanto más intensamente arden por dentro, más rápidamente consume ese fuego la materia frágil que los contiene. El cuerpo de Casimiro, que nunca había sido robusto, que había soportado años de ayunos rigurosos y noches de oración sobre el suelo helado de las capillas, comenzó a mostrar hacia los primeros años de la década de 1480 los signos inconfundibles de una enfermedad que en aquel tiempo no tenía nombre preciso pero que la historia reconocería como tuberculosis pulmonar. La tos seca que lo asaltaba en los momentos más silenciosos, el color ceniza que iba tiñendo sus mejillas, la fiebre que llegaba al atardecer como una visita no invitada, todo hablaba de un cuerpo que se retiraba del mundo con una lentitud inexorable. Y sin embargo, ese cuerpo que se apagaba albergaba un alma que ardía con una intensidad que desconcertaba a cuantos lo rodeaban, como si la llama interior creciera exactamente en proporción inversa a la fragilidad exterior. Los médicos de la corte, hombres instruidos en la medicina galénica de su tiempo, prescribieron lo que prescribían siempre ante el agotamiento físico de un noble: reposo absoluto, alimentación abundante, alejamiento de las prácticas ascéticas que, según su diagnóstico, estaban destruyendo la constitución del príncipe. El rey Casimiro IV respaldó estas indicaciones con la autoridad de un padre y de un soberano, ordenando a su hijo que moderara sus penitencias, que durmiera en una cama como correspondía a su rango, que comiera con la regularidad que su cuerpo exigía. Era, desde cualquier perspectiva racional, un consejo sabio. Y Casimiro, con aquella cortesía suave que era la envoltura exterior de una voluntad de acero, lo escuchó con atención, lo agradeció con sinceridad y no lo siguió. No era temeridad lo que guiaba al príncipe en su negativa a ceder al cuidado del cuerpo. Era una teología encarnada, una comprensión íntima de que el sufrimiento físico aceptado con amor tiene una fecundidad espiritual que ningún médico de la época podía medir con sus instrumentos. Casimiro había meditado sobre el misterio de la cruz con la misma precisión intelectual con que un matemático estudia una ecuación, y había llegado a una conclusión que su vida entera confirmaba: que el alma se fortalece exactamente donde el cuerpo se debilita, que la gracia de Dios llena los espacios que el hombre vacía de sí mismo. Sus noches de oración no eran masoquismo sino amor, el amor que no pone condiciones ni busca su propia comodidad, el amor que prefiere la compañía de Dios a cualquier alivio que el mundo pueda ofrecer. Mientras su salud declinaba, la vida de Casimiro no se replegó sobre sí misma sino que, paradójicamente, se expandió hacia los demás. Los pobres de Cracovia lo conocían mejor que muchos nobles de la corte. El príncipe salía del palacio con una regularidad que desconcertaba a sus guardias y visitaba los barrios más miserables de la ciudad, llevando dinero de su propia asignación real y comida que a veces era la suya propia. No era filantropía calculada ni el gesto de un político que busca popularidad,
sino la consecuencia natural de un hombre que había aprendido a ver con los ojos de Dios, para quien cada mendigo era Cristo en persona esperando ser reconocido. La ciudad lo veía pasar con aquella mezcla de asombro y ternura que reserva para quienes encarnan lo que todos intuyen que deberían ser pero pocos se atreven a intentar. La enfermedad alcanzó una nueva gravedad cuando Casimiro acompañó a su padre en una expedición a Lituania, cuyo gobierno había sido confiado al propio príncipe como reconocimiento de su madurez política. El clima del norte, húmedo y cortante como una hoja de metal, agredió sus pulmones ya deteriorados con una violencia que no dejaba lugar a la esperanza médica. En la ciudad de Grodno, durante los primeros meses del año 1480, los síntomas se agudizaron hasta el punto en que los médicos que lo atendían intercambiaban miradas que decían lo que sus palabras no se atrevían a pronunciar. El príncipe tenía 25 años y su cuerpo había llegado al límite de lo que podía sostener. ¿Sintió miedo Casimiro ante la muerte que se acercaba? La pregunta no es ingenua, porque su respuesta nos dice quién era realmente este hombre más allá de la leyenda geográfica. Los testigos que lo rodearon en sus últimas semanas describen a alguien que no negaba el sufrimiento ni fingía una serenidad artificial, pero que atravesaba el dolor con una lucidez que los impresionaba profundamente. Pedía que le leyeran salmos, que lo dejaran rezar en silencio, que no interrumpieran con lamentos lo que él vivía como un tránsito y no como una derrota. La muerte no era para Casimiro el fin de la historia sino su capítulo más esperado, el momento en que la distancia entre él y Dios, que había pasado toda su vida intentando acortar, desaparecería para siempre. El de marzo del año 1480, en Grodno, Lituania, Casimiro Jagellón exhaló su último aliento con 25 años recién cumplidos. Su cuerpo, consumido por la enfermedad y endurecido por años de penitencia voluntaria, fue trasladado a Vilna, donde sería sepultado en la catedral que llevaría su nombre para la posteridad. Los que prepararon su cuerpo para el entierro encontraron bajo sus ropas principescas el cilicio que había llevado toda su vida adulta, aquel instrumento de mortificación invisible desde fuera pero absolutamente real desde dentro, portado no con ostentación sino con la sencillez de quien hace lo que ama sin necesitar que nadie lo sepa. Era, en ese pequeño detalle descubierto al final, el retrato más fiel de toda su existencia. La noticia de su muerte se extendió por Polonia y Lituania con una velocidad que sorprendió a la propia corte. No era solo el duelo oficial por un príncipe muerto en la flor de la vida, aunque ese duelo fue genuino y profundo, era una emoción popular que mezclaba la tristeza con algo parecido a la certeza. La certeza de que aquel joven que había rechazado la guerra, que había escandalizado a los poderosos con su castidad, que había tratado a los pobres como a iguales, no era simplemente un príncipe virtuoso. Era un santo. Y los santos no mueren, sino que comienzan. La historia suele ser generosa con los conquistadores y olvidadiza con los santos. Y sin embargo, algo en la figura de Casimiro Jagellón se ha resistido durante más de 5 siglos a desvanecerse en el silencio del pasado. Apenas 16 años después de su muerte, en el año 1500, comenzaron los procesos que llevarían a su beatificación, impulsados no por la voluntad de los poderosos sino por la devoción espontánea de un pueblo que no había olvidado al príncipe que visitaba sus barrios enfermos y distribuía su propio pan entre los hambrientos. Y en el año 1521, el Papa León X lo canonizó oficialmente, inscribiendo su nombre en el catálogo de los santos con una solemnidad que no hacía sino confirmar lo que Polonia y Lituania ya sabían desde mucho antes. El joven que había muerto consumido por la tuberculosis y la penitencia era, ante los ojos de Dios y de la Iglesia, un ciudadano del cielo. Pero la canonización fue solo el primer capítulo de un legado que no ha dejado de crecer. Los milagros atribuidos a la intercesión de Casimiro comenzaron a documentarse incluso antes de que la Iglesia abriera formalmente su causa: curaciones inexplicables, protecciones en batalla, consolaciones en momentos de desesperación que los beneficiados describían con el mismo asombro sereno con que se describe un encuentro con lo sobrenatural. El más famoso de estos prodigios tiene el sabor de la epopeya. Durante el asedio ruso a Vilna en el año 1508, los defensores de la ciudad reportaron haber visto a un joven guerrero de luz encabezando la resistencia, una figura que nadie reconocía pero que todos asociaron después con el príncipe sepultado en la catedral. Polonia sobrevivió a aquel asedio, y la gratitud popular señaló a Casimiro como su intercesor invisible,
el príncipe que en vida había rechazado la guerra pero que desde la eternidad no dudaba en defender a los inocentes. Era la paradoja perfecta de su santidad. Quien nunca quiso empuñar una espada se convertía en el patrono de quienes necesitaban ser protegidos por una. Su tumba en la Catedral de Vilna se convirtió en uno de los grandes centros de peregrinación del norte de Europa, un lugar al que acudían desde reyes hasta mendigos buscando la cercanía de aquel que había sabido ser las dos cosas a la vez sin traicionar ninguna. La catedral fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, sometida a las violencias de la historia que se ceba especialmente con los lugares sagrados, pero la capilla de San Casimiro sobrevivió con una obstinación que sus devotos interpretaron como señal. Los polacos y lituanos, pueblos que han conocido la ocupación extranjera, el destierro y la destrucción con una intensidad que pocos en Europa pueden igualar, encontraron en Casimiro algo más que un santo nacional. Encontraron un espejo en el que reconocer su propia vocación a la dignidad bajo la presión del poder. Un príncipe que no se doblegó ante su propio padre se convierte, inevitablemente, en símbolo para todos los que se niegan a doblegarse ante la injusticia. Pero reducir a Casimiro a un símbolo nacional sería empobrecerlo. Su mensaje trasciende las fronteras de Polonia y Lituania, y su relevancia no decrece sino que aumenta con cada generación que intenta leer su vida con honestidad. Vivimos en un tiempo que celebra el éxito medible, el poder acumulado, la visibilidad como medida de valor y que mira con sospecha o con lástima a quienes eligen la renuncia voluntaria. Casimiro vivió exactamente en el polo opuesto de todos esos valores, y sin embargo su nombre ha sobrevivido con más vitalidad que el de la mayoría de los reyes y conquistadores de su época, cuyas victorias militares y alianzas matrimoniales se estudian hoy solo en los libros especializados. La pregunta que su vida formula con una claridad que no envejece es esta: ¿qué vale más, lo que el mundo te da o lo que tú decides ser cuando nadie te obliga a hacer nada? El voto de castidad de Casimiro, que tanto escandalizó a su corte, merece también una relectura que vaya más allá del dato biográfico. En un mundo que ha convertido el deseo en religión y la satisfacción inmediata en derecho fundamental, la castidad voluntaria parece un anacronismo incomprensible. Pero lo que Casimiro testimoniaba con ese voto no era desprecio por el cuerpo ni ignorancia de la vida sino algo mucho más radical, la afirmación de que el ser humano es capaz de amar con una profundidad que supera los límites de lo instintivo, que puede elegir a quién pertenecer y de qué forma, que la libertad más alta no es la de seguir todos los impulsos sino la de ordenarlos hacia un bien que los trasciende. Era, en el lenguaje del siglo XV, lo que los filósofos contemporáneos llamarían una afirmación de la dignidad irreducible de la persona. Y esa afirmación no ha caducado, no puede caducar, porque responde a algo que está inscrito en lo más hondo de la condición humana. Casimiro murió joven, sin haber reinado, sin haber fundado una familia, sin haber ganado ninguna batalla en el sentido convencional del término. Y sin embargo dejó algo que ningún rey de su tiempo pudo legar: la prueba viviente de que es posible atravesar el mundo sin ser doblado por él, de que la gracia de Dios es suficiente para sostenerse en pie cuando todo lo demás presiona hacia abajo, de que la santidad no es un ideal remoto para almas extraordinarias sino una llamada concreta dirigida a cada hombre y cada mujer que se atreva a tomársela en serio. Su vida entera fue, en el fondo, una respuesta a la pregunta que todos llevamos dentro sin siempre atrevernos a formularla: ¿a qué, o a quién, merece la pena entregarse sin reservas? Casimiro respondió con cada decisión, con cada noche en el suelo frío de una capilla, con cada limosna dada en secreto y con cada negativa serena a traicionar lo que sabía que era verdad. Hoy, más de 500 años después de su muerte, la Iglesia celebra su fiesta el de marzo, el aniversario de aquel último aliento en Grodno que fue también, para él, el primero en la eternidad. Polonia lo venera como patrono nacional junto a la Virgen de Czestochowa, y Lituania lo honra como uno de los pilares espirituales de su identidad más profunda. Pero quizás el homenaje más verdadero que podemos rendirle no es el de la liturgia ni el del monumento, sino el de la pregunta que su historia nos obliga a hacernos en voz alta: si un joven de 15 años fue capaz de decir no al poder del mundo entero por fidelidad a su conciencia, ¿qué excusa nos queda a nosotros para no intentarlo? San Casimiro no es una reliquia del pasado.